Jamás podré borrar de mi memoria esa experiencia de recorrer el corredor hospitalario sintiendo que las piernas me fallaban por completo. Tal vez fuera por el aire helado del sistema de refrigeración o quizás por ese hueco que se forma en el pecho cuando te comunican que te quedan 3 meses por vivir. La realidad es que después de abandonar esa consulta médica, yo, Aurora Salinas, una señora de 64 años que siempre enfrentó sin miedo el paso del tiempo, tuve la certeza de haber escuchado mi veredicto definitivo. Un dictamen tan directo, tan frío en su precisión, que no me concedió ni un momento para el llanto. Simplemente avancé en línea recta, sin reflexionar, sujetando con fuerza ese sobre que contenía mis presuntos análisis, cual si fuera mi propio certificado de muerte. Tuve que detenerme en el sanitario del corredor para poder tomar aire. Trabé la puerta, me enfrenté al espejo y apenas pude reconocer a esa mujer que me observaba desde el reflejo. Círculos oscuros bajo los ojos, rostro demacrado, labios sin color. Así lucía una persona con los días contados. No estoy segura. Sin embargo, lo que más me perturbó fue esa incertidumbre que empezaba a crecer en mi interior, una percepción sutil, como una pequeña desconfianza que no conseguía comprender por completo. Había algo que no cuadraba, aunque en ese momento no sabía exactamente qué. Pero antes de seguir adelante, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me permite saber que me respaldas y que disfrutas mis relatos. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas en este momento. Prosigamos. Al salir del sanitario, mi cartera se deslizó de mi brazo y se estrelló contra el suelo. El contenido se esparció por todas partes. La billetera, el llavero, un paquete de Kleenex, algunos documentos antiguos. Me agaché para reunir mis pertenencias, aún con las manos temblorosas. Fue en ese instante cuando lo descubrí, precisamente junto al contenedor de basura, parcialmente arrugado, asomaba un fragmento de papel blanco. No entiendo por qué me llamó la atención. Posiblemente porque el destino decidió dirigir mi vista exactamente hacia ese punto. Posiblemente porque tras tantas tragedias, mi intuición ya comprendía que la existencia pocas veces nos brinda coincidencias. Lo recogí sin reflexionar y al desplegarlo sentí como toda la sangre abandonaba mi rostro. Se trataba de una anotación, una página desprendida de un cuaderno de la clínica y en la sección superior, redactado con bolígrafo azul, estaba mi nombre claramente marcado: Aurora Salinas. Pero eso no fue lo que me dejó inmóvil. Lo que verdaderamente congeló mi alma fue la oración escrita inmediatamente debajo. Ella no puede saber. Las palabras estaban marcadas 2 veces con intensidad, como si la persona que lo redactó quisiera garantizar que todos los participantes recordaran perfectamente esa orden. Mi corazón comenzó a palpitar con tal intensidad que pensé que perdería el conocimiento. Busqué apoyo en la pared, respirando con gran esfuerzo, mientras mi cerebro intentaba encontrar una explicación razonable. Era posible que fuera un mensaje que no tenía ninguna relación conmigo. Tal vez fuera pura casualidad, tal vez, pero ese tipo de casualidades simplemente no suceden. Metí la anotación en mi cartera con las manos temblando y me dirigí hacia la salida, sintiendo que me adentraba en un terreno completamente ajeno, un lugar donde mis movimientos ya no me correspondían, donde parecía que otra persona estaba controlando mi futuro. Una vez en el área de vehículos, distinguí a mi doctor, el doctor E. Hernández, conversando con alguien más. Él no reparó en mi presencia, pero yo sí lo observé, y lo que presencié
me inquietó profundamente. Su actitud era rígida, intranquila, y su voz, aunque no conseguía escucharla completamente, tenía una entonación deliberadamente baja, como si estuviera discutiendo algo confidencial. La otra figura, de espalda a mí, portaba una chaqueta color beige. Mantuve mi atención concentrada y, a pesar de que no podía ver su cara, había algo en su manera de gesticular, algo excesivamente conocido. Los estudié durante algunos momentos hasta que una sensación fría me recorrió. Mi instinto me advirtió que no convenía aproximarme. Giré sobre mis pasos, me monté en el vehículo y permanecí ahí, paralizada, tratando de asimilar todo lo ocurrido. Las dudas se agolpaban una detrás de otra, como rocas precipitándose desde las alturas. ¿Cuál sería el motivo para afirmar que yo no debía enterarme de algo? ¿Enterarme de que en relación a mi evaluación médica? ¿Y quién sería esa figura que conversaba tan íntimamente con mi doctor? ¿Por qué daban la impresión de ser conspiradores? Permanecí ahí mismo. Contemplando mis extremidades temblorosas, la anotación parecía arder dentro de mi cartera. Aspiré profundamente. Debía mantener la objetividad. Debía reflexionar con lucidez. Repasé cada expresión del doctor Hernández, su semblante impasible, su manera tan automática de comunicarme la noticia, su peculiar incapacidad para sostener mi mirada directamente mientras conversaba. Recordé que ni siquiera me exhibió las imágenes médicas completas, únicamente un sobre sellado que nunca destapó en mi presencia. Recordé su insistencia para que comenzara inmediatamente un tratamiento costosísimo y en fase experimental. Y recordé algo adicional, algo que debería haberme alertado desde el comienzo. En cierto momento, mientras él exponía, alguien golpeó la puerta de su oficina. El doctor se inquietó y expresó rápidamente: «No, en este momento. Ella aún no lo sabe». Y yo, en mi conmoción, no presté atención a esa expresión, pero ahora, en este momento, tenía la confirmación por escrito de que esa frase no había sido un comentario espontáneo. Era parte de algo más extenso, algo premeditado, algo que evidentemente no debía conocer. Agarré mi cartera, sujeté el timón con determinación y puse en marcha el motor. Requería reflexionar lejos de ese sitio. Requería examinar el sobre que me habían entregado y principalmente requería identificar quién era la figura de la chaqueta beige. Mientras manejaba, percibía que toda mi realidad había cambiado en cuestión de instantes. Ya no era una señora de 64 años enfrentando una dolencia mortal. No, ahora era una mujer que había presenciado demasiado, una mujer que se encontraba en el centro de una farsa meticulosamente elaborada y aún no tenía noción de cuán profunda llegaba esa farsa. Solo tenía certeza de una cosa: el documento en la basura no había sido un descuido. Alguien estaba encubriendo algo, algo que, según su criterio, yo no debía conocer, pero lo averiguaría, aunque me costara la existencia que ellos ya consideraban finalizada. Al alcanzar mi hogar, cerré la entrada con cuidado, como si el menor sonido pudiera revelar una realidad que aún no estaba lista para confrontar. Deposité la cartera sobre la mesa y me quedé unos instantes inmóvil escuchando la quietud. Se trataba de una quietud peculiar, opresiva, como si mi vivienda presintiera antes que yo misma que aquel documento hallado en el centro médico lo transformaría completamente. Activé la luminaria del salón. El suave brillo alumbraba el sobre con mis análisis que había abandonado sobre la mesa sin tocar. Por primera ocasión desde que abandoné la consulta médica, reuní el coraje para destaparlo. Mis extremidades temblaban mientras rasgaba el borde adherido. En el interior había múltiples páginas impresas
meticulosamente organizadas, pero desde la primera ojeada algo resultaba anómalo. El membrete del laboratorio mostraba un número de registro diferente al que había observado la última ocasión que me realicé chequeos rutinarios meses antes. La rúbrica del especialista en bioquímica era apenas un trazo ilegible, y la fecha del análisis estaba redactada con tinta más tenue como si la hubieran alterado. Mis extremidades se contrajeron alrededor del documento. Había laborado 30 años como asistente administrativa en un consultorio médico. Conocía perfectamente cómo debía verse un reporte genuino, y esto presentaba excesivas marcas de manipulación. Agarré mi teléfono móvil y localicé rápidamente el contacto del laboratorio. Una grabación automática contestó indicando que se encontraban clausurados, pero en el trasfondo logré captar una frase que casi me hizo soltar el aparato. Para denunciar anomalías o situaciones de falsificación, presione 3. Falsificación, falsificación en estudios clínicos, falsificación vinculada con evaluaciones médicas. Se me cerró la garganta. ¿Y si esto no constituía únicamente una mentira médica? ¿Y si formaba parte de algo más extenso? Me aferré al apoyabrazos del sofá para tomar asiento. Requería reflexionar serenamente. El documento de la basura continuaba quemando en mi pensamiento. Ella no puede saber. ¿Saber qué exactamente? ¿Saber que no me quedaban 3 meses de existencia? ¿Saber que alguien obtenía beneficios económicos si yo aceptaba un tratamiento? ¿Saber que mi evaluación había sido manipulada? ¿O saber que alguna persona cercana estaba implicada? Aspiré profundamente. Una sensación punzante de angustia me atravesó el abdomen. Resolví buscar mis chequeos previos en un compartimiento del mueble del salón. Los conservaba todos, clasificados cronológicamente. Los localicé rápidamente. Tomé uno y coloqué ambos documentos uno junto al otro, y entonces lo descubrí. En mis análisis antiguos, mi código de paciente era A46218, en el examen reciente A4271. No se trataba de un error, era una sustitución, como si hubieran utilizado la identidad médica de otra persona, como si mi nombre hubiera sido insertado ahí posteriormente. Después percibí que la respiración se me interrumpía. Me incorporé abruptamente. Debía regresar al centro médico. Debía enfrentar al doctor Hernández. Debía exigir aclaraciones, pero mi extremidad se detuvo a milímetros del pomo de la puerta. Algo en mi interior me advirtió: no vayas. La imagen del doctor conversando en el estacionamiento con aquella figura de chaqueta beige regresó como un impacto. La prisa, el tono conspirador, la expresión. No, en ese momento no. No debía acudir sola, no esa noche. En su lugar, decidí examinar algo que había estado evitando durante semanas: el correo electrónico que la clínica me remitía mensualmente con notificaciones de pagos y pólizas. Encendí la computadora, accedí a mi bandeja de entrada, busqué la carpeta de la clínica y ahí estaba un correo enviado precisamente 2 días previos a mi cita. No lo había destapado. Supuse que sería otra promoción o un aviso de suscripción, pero al abrirlo, mis dedos comenzaron a estremecerse. Era un archivo PDF titulado Autorización de paciente, tratamiento terminal, Aurora Salinas. El documento afirmaba que yo había rubricado la autorización, pero la firma no me correspondía. Era una imitación deficiente realizada por alguien que jamás había presenciado mi manera de firmar. Verdaderamente, presioné mis labios hasta percibir sabor metálico. ¿Quién rubricaría en mi nombre? ¿Quién poseía acceso a mi información personal? ¿Quién sabía dónde conservo mis documentos? ¿Quién sabía imitar mi nombre? Mi respiración se tornó irregular.
Una sensación punzante de traición me perforó el pecho y fue precisamente entonces cuando mi teléfono móvil vibró. Era un mensaje de audio de mi hija Patricia. Mamá, ¿podrías contactarme cuando puedas? Necesito conversar contigo sobre ese seguro que rubricaste. No comprendo por qué lo realizaste, pero quiero verificar que te sientas tranquila. Me quedé paralizada. El seguro. Ella conocía del seguro. Ella conocía del tratamiento. Mi corazón se aceleró. Patricia no se desempeñaba en el ámbito de la salud, pero sí poseía acceso a la computadora de la casa cuando venía a visitarme. Y hacía 2 semanas había estado aquí supuestamente ayudándome a organizar mis documentos. Me puse en cuclillas frente al compartimiento donde conservo mis documentos importantes. Las carpetas estaban desordenadas, algunos papeles en secuencia diferente a como yo los había organizado. No, esto no podía estar sucediendo. Mi hija nunca me causaría semejante daño. Ella representaba mi felicidad, mi mayor satisfacción. Pero el mensaje, el documento falsificado, la rúbrica imitada, el seguro, la expresión «ella no puede saber», la figura de la chaqueta beige. Mi pensamiento daba vueltas como un torbellino. Respiré profundamente y disqué su contacto. Ella contestó al primer repique, como si aguardara mi comunicación. «Mamá, ¿te encuentras bien?», preguntó intranquila. «¿Patricia?», logré expresar con una entonación más distante de lo que anticipaba. «¿Qué conoces acerca del seguro?». Silencio. «Mamá, te formulé una pregunta». Respondí sentándome gradualmente. «¿Qué conoces sobre el seguro que presuntamente rubrique?». Percibí su respiración acelerarse. Te lo iba a aclarar, pero no deseaba intranquilizarte», expresó. «Consideré que era algo beneficioso para ti, para cuando te sintieras mal». «Para cuando me sintiera mal», repetí. «¿Y quién estableció que yo iba a enfermarme?». Ella demoró considerablemente en contestar. «Fue idea de...». Se interrumpió súbitamente. «¿De mi esposo?». Él mencionó que constituía una buena ocasión, que el centro médico te estaba brindando una asistencia especial. Se me erizó la piel. Mi yerno, ese hombre que siempre esquivaba mi mirada, el que se desempeñaba en una compañía de seguros, el que requería dinero para emergencias, el que constantemente afirmaba que yo iba a requerir cuidados próximamente. «Patricia», expresé muy lentamente, conteniendo el llanto. «Cuéntame la realidad. ¿Tú conocías mi evaluación médica antes de que yo la conociera?». Silencio total, y después un murmullo. «Mamá, yo considero que cometieron algún error, pero te aseguro que yo no quería perjudicarte». Mi sangre se heló. La falsedad tenía aroma y ahora también poseía rostro. Jamás imaginé que arribaría el momento en que percibiría temor en la voz de mi propia hija. Patricia siempre había sido decidida, pragmática, casi severa ocasionalmente, pero nunca vacilante. No obstante, en esa comunicación telefónica, cada una de sus expresiones parecía encubrir algo que le abrasaba la lengua, algo que no deseaba expresar, pero que ya no conseguía ocultar. «¿Qué hicieron contigo?», indagué con la voz susurrante, como si la pena hubiera tomado mi garganta. «¿Qué te comunicaron para que creyeras que yo iba a fallecer?». Patricia aspiró profundamente. La escuché deglutir. «Mamá, cuando acudí a tu hogar hace 2 semanas, localicé unos documentos en tu escritorio», expresó nerviosa. «Creí que eran tuyos. Creí que los habías firmado tú». Mi corazón se contrajo. «¿Y qué especificaban esos documentos?», pregunté. Hubo un silencio prolongado, casi intolerable. «Especificaban que tú estabas ingresando en un programa de cuidados terminales», susurró,
que requerías asistencia especializada, que debíamos prepararnos. Me llevé una extremidad a la boca. No distinguía qué era más grave, que ella lo hubiera aceptado o que no me hubiera consultado primero. ¿Y no se te ocurrió contactarme?, expresé con un hilo de voz. «Mamá», contestó, y ahora su voz ya era abiertamente culposa. «Yo creí que lo estabas encubriendo para no inquietarnos. Creí que deseabas manejarlo sola». Cerré los párpados. Un pensamiento me impactó como una roca en la frente. «Patricia», indagué lentamente, «¿quién te entregó esos documentos?» Ella demoró en contestar. Excesivamente. «Fue mi esposo», admitió finalmente. Él mencionó que el centro médico ya le había comunicado que yo debía ir preparando todo. El sufrimiento en mi pecho dejó de ser emocional. Se transformó en físico, un golpe seco contra mi interior. ¿Él mantiene contacto con el centro médico?, pregunté. Sí, expresó ella con la voz casi quebrada. Colabora con ellos desde hace un año. Gestiona seguros, contratos, asuntos similares. Lo comprendí. Entonces, lo comprendí con la misma certeza con la que uno sabe que el fuego abrasa. Mi hija no constituía la raíz, ni siquiera el tronco. Ella era únicamente una hoja arrastrada por la corriente. El verdadero inconveniente era él, mi yerno Mauricio, ese hombre que siempre me obsequiaba sonrisas vacías, ese hombre que jamás sostenía mi mirada por más de 2 segundos, ese hombre que se brindaba a asistirme con mis gestiones como si yo fuera una anciana vulnerable. Pero existía algo que Patricia aún desconocía, algo que únicamente yo había presenciado. Patricia, expresé respirando hondo. Escúchame atentamente. Lo que te voy a comunicar no es sencillo, pero requiero que no te inquietes. ¿Qué sucede?, preguntó con una tensión evidente en la garganta. Hoy, al abandonar la consulta médica, presencié al doctor conversando con alguien en el estacionamiento. Expresé pausadamente. Alguien con una chaqueta beige. Ella demoró algunos segundos en contestar. ¿Chaqueta beige?, repitió. ¿Estás completamente segura? Absolutamente. ¿Por qué motivo? Patricia exhaló abruptamente como si le hubieran extraído la verdad sin previo aviso. Mamá, Mauricio posee una chaqueta beige. La porta casi a diario para acudir a la oficina. Percibí que las extremidades me cedían. Me desplomé en el sofá como una mujer que acababa de avistar un espectro. Patricia, expresé con la voz tensada por el sufrimiento. Mauricio conocía de mi cita. Él fue quien insistió en que te hicieras revisar, admitió ella. Mencionó que últimamente te percibía fatigada, que era preferible que te examinaran. Un escalofrío me atravesó los brazos. No, esto no constituía una mala interpretación, no era una confusión, no era un error. Era un esquema, uno que llevaba tiempo ejecutándose, uno construido con serenidad, con persistencia, con frialdad. Patricia, escúchame, expresé con determinación. Tu madre no está enferma, no de eso. Lo que poseo, lo que estoy observando es un fraude meticulosamente estructurado. Ella respiró entrecortadamente. Fraude. ¿Qué? ¿Qué pretendes decir? Pretendo decir que alguien modificó mis análisis. Pretendo decir que alguien falsificó mi rúbrica en un documento de paciente terminal. Pretendo decir que alguien desea convencerme de que voy a fallecer cuando no es verídico. Percibí su temor a través del teléfono. Mamá, susurró. ¿Tú consideras que Mauricio...? No lo considero, interrumpí. Lo sé. Se estableció un silencio prolongado, un silencio que olía a traición. Finalmente, Patricia inquirió. Mamá, ¿qué buscaba él? ¿Para qué ejecutaría algo así?
Me quedé contemplando la anotación arrugada en mi cartera, aquella expresión subrayada, aquella instrucción. Ella no puede saber. Aspiré profundamente. Dinero, poder, control, contesté. O tal vez algo más grave, pero te prometo que lo voy a averiguar. Patricia sollozó al otro extremo de la línea. Mamá, yo no sabía. Te lo aseguro, si hubiera imaginado. Lo sé, contesté suavemente. Eres mi hija, y si estoy viva, es porque observé ese documento antes de que fuera demasiado tardío. Ella suspiró. ¿Qué vas a realizar ahora? Apreté los labios. Voy a seguir la pista, expresé. Y donde termine esa pista, ahí estarán las respuestas. Colgué. Pasé toda la tarde examinando documentos, buscando cualquier indicio, cualquier detalle que me asistiera a comprender por qué mi existencia se había transformado en este laberinto. Y fue entonces cuando lo localicé. Un correo enviado por Mauricio desde su computadora. No contenía adjuntos ni asunto, pero tenía únicamente una línea. Todo preparado. Mañana ella recibe la evaluación. La fecha correspondía al día previo a mi cita, y el destinatario era el doctor Hernández. Un temblor involuntario recorrió mis extremidades. Mi respiración se tornó pesada. No constituía una sospecha, no era una intuición, era una confirmación. Mi diagnóstico no había sido un error, no había sido médicamente equivocado, no había sido producto de un descuido. Mi diagnóstico había sido ordenado y mi yerno estaba en el centro de todo. Mientras imprimía el correo, para conservarlo como evidencia, percibí un sonido exterior. Un automóvil. Me asomé por la ventana. Era el vehículo de Mauricio. Venía solo y se dirigía directamente hacia mi hogar. El corazón me golpeó el pecho. Era la primera ocasión, desde mi supuesta sentencia de muerte, que experimentaba verdadero temor. La traición acababa de arribar a mi puerta. Mauricio descendió del automóvil con la tranquilidad de un hombre que cree poseer el control absoluto de la situación. Caminaba hacia mi entrada con pasos seguros, casi arrogantes, como si ya conociera la respuesta a cualquier pregunta que pudiera formularle. Yo desde la ventana lo observaba con el corazón encendido por una mezcla de ira acumulada y temor profundo. Pero no me moví, no me oculté, no huí. Simplemente aguardé. 3 golpes sonaron en la puerta. No un timbrazo, golpes secos, directos, demandantes. Respiré profundamente, abrí la puerta apenas unos centímetros y lo miré a los ojos. No expresé saludo, no sonreí, no invité a pasar. Mauricio, en cambio, fingió preocupación. Aurora, ¿te encuentras bien? Patricia me comunicó que estabas alterada. Vine tan pronto como pude. Su actuación era perfecta, casi profesional, pero había algo en su mirada. Una chispa de irritación oculta, como si la sola idea de que yo sospechara algo lo molestara profundamente. «Me encuentro bien», contesté con la voz firme. «Solo deseo formularte algunas preguntas». Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Por supuesto, dime lo que requieras». Lo dejé ingresar no porque confiara en él, sino porque necesitaba escucharlo detenidamente y atraparlo en su propia red. Se acomodó en el sofá como si se encontrara en su propio hogar. «¿Qué ocurre, Aurora?», inquirió. «¿Por qué te encuentras tan intranquila?». Me mantuve en pie frente a él, con las extremidades cruzadas. «Deseo que seas honesto conmigo», expresé. «¿Qué conocías acerca de mi evaluación médica antes de que el doctor Hernández me la comunicara?». El semblante de Mauricio se tensó apenas un instante. Fue sutil, pero lo percibí. «Nada, Aurora», contestó con aparente serenidad. Patricia me informó posteriormente. «Falso», expresé sin elevar la voz. Él parpadeó aceleradamente. «¿Cómo dices?». «Que estás mintiendo», repetí. «Y lo sabes tan bien como yo».
Mauricio permaneció en silencio. Le tembló ligeramente el párpado izquierdo, un tic que siempre manifestó cuando lo acorralaban. Me aproximé a la mesa y extraje la impresión del correo que había localizado. Lo coloqué frente a él sin pronunciar palabra. Él lo observó. El color se desvaneció de su rostro y entonces lo negó. «Eso no me pertenece», expresó. «Alguien falsificó mi correo. Esto es un error». Me incliné hacia él. «Es curioso», contesté, «porque tu primer impulso no fue sorprenderte, sino justificarte». Esa frase lo desestabilizó. Se incorporó abruptamente, aspiró profundamente y comenzó a deambular por el salón como un animal encerrado. «Mira, Aurora, yo únicamente deseo asistirte. Solo quiero que te sientas tranquila en este proceso». «¿En qué proceso?», interrumpí aproximándome un paso más. «¿En el proceso de persuadirme de que estoy falleciendo? ¿En el proceso de firmar documentos a mis espaldas? ¿En el proceso de beneficiarte si yo acepto un tratamiento terminal?». Mauricio me observó con los ojos muy abiertos. «Yo no me estoy beneficiando de nada», expresó con tono más elevado. «¿Estás confundida? ¿Estás intranquila? ¿Estás enferma?». «No estoy enferma», lo interrumpí. «Pero tú sí estás en dificultades». La ira estalló en su rostro como si hubiera estado conteniéndose durante semanas. Dio un paso hacia mí. «Aurora, escucha». Pero no me concedió tiempo. El teléfono móvil en mi bolsillo vibró. Lo extraje sin dejar de observarlo. Era un mensaje de un número desconocido, y cuando lo abrí, percibí que se me interrumpía la respiración. No confíes en él, pero no es el único. Mauricio se percató de que algo había cambiado en mi expresión. «¿Quién es?», preguntó tenso. «Nadie», contesté, guardando el teléfono rápidamente. «Aurora». Su voz se tornó más fría, más peligrosa. «¿Estás comunicándote con alguien?». «No veo por qué debería contestarte», expresé. Mauricio apretó los dientes. «Patricia está muy preocupada. No deseo que la perjudiques con tus ideas», expresó. Me reí con amargura. «Lo único que perjudica a Patricia es poseer un esposo como tú». Mauricio abrió la boca para contestar, pero una notificación en mi teléfono móvil lo interrumpió. Un segundo mensaje del mismo número desconocido. «Sigue la pista. Comienza por Clara». Mi corazón dio un salto. Clara, mi hermana, mi única hermana, la mujer con quien apenas conversaba desde hacía años. ¿Por qué alguien me solicitaría que siguiera la pista hacia ella? Mauricio frunció el entrecejo. «¿Qué sucede? ¿Quién es Clara?», preguntó un poco confundido. Yo levanté la cabeza lentamente. «Mi hermana». Él abrió los ojos. «¿Y qué relación tiene ella en todo esto?». «Eso mismo deseo saber», contesté con frialdad. Mauricio permaneció rígido, excesivamente rígido, como si el nombre de Clara lo hubiera perturbado más de lo razonable. Y ahí lo percibí. Una sombra atravesó su mirada, un reconocimiento involuntario, un temor. «Mauricio», expresé con voz baja. «¿Tú conoces a mi hermana?». Él apartó la mirada. «Silencio. Te formulé algo», insistí. Finalmente contestó casi en un susurro. «La he visto 1 o 2 ocasiones». Mi estómago se revolvió. «¿Dónde?». Mauricio deglutió. «¿En el centro médico?». El mundo se detuvo. Todo se transformó en un eco distante, como si el aire se hubiera vuelto de cristal. «¿Desde cuándo?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Hace meses», admitió él. «Pero no es lo que imaginas». Lo interrumpí. «¿Ella estaba contigo el día de mi diagnóstico?». Mauricio no expresó nada. No tenía que expresarlo. Su silencio fue una confesión. «Márchate de mi hogar», susurré. Él dio un paso hacia mí. «Aurora, por favor, no hagas esto. No pienses mal de mí». «Te expresé que te marcharas», repetí con la voz firme y temblando de ira. Ahora Mauricio respiró,
Profundamente, tomó sus llaves y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá, agitada. Mi propio yerno, mi hermana, el médico, todos conectados. Pero, ¿por qué motivo? ¿Con qué propósito? Tomé el teléfono móvil, busqué un contacto que había eliminado hace años. Clara. Lo restauré y disqué. La comunicación sonó 3 ocasiones antes de que ella respondiera. Aurora, expresó sorprendida. ¿Por qué llamas? Aspiré profundamente. Porque tenemos mucho de qué conversar. Y colgué. Sabía que había encendido un fuego del que ya no había retorno posible. Pasé toda la noche sin descansar, sentada en la mesa del comedor con las luces apagadas, observando hacia la ventana como si en la oscuridad pudiera localizar respuestas. El nombre de Clara giraba y giraba en mi pensamiento. Clara, mi hermana mayor. Clara, la responsable de tantas cicatrices del pasado. Clara, la mujer que había desvanecido de mi existencia hacía más de una década para retornar ahora transformada en un espectro amenazante. Cuando el alba rozó la ventana con un rayo tímido de luminosidad, ya había resuelto. Ese día conseguiría respuestas, aunque me costara el alma. Antes de partir, abrí el compartimiento donde conservo mis memorias familiares, fotografías, correspondencia, recortes antiguos. Buscaba algo que no conseguía definir, pero el instinto me advertía que la historia con Clara no era reciente, que provenía de tiempo atrás, que yo había pasado por alto señales que nunca debía haber ignorado. Y entre todas las cosas, localicé algo que me desgarró. Una fotografía en blanco y negro de nosotras de pequeñas abrazadas. Yo tendría aproximadamente 8 años, ella 11. Su sonrisa parecía genuina, pero sus ojos no. Eran ojos que encubrían algo, incluso entonces. Me la guardé en el bolsillo y partí. El sonido de mis pasos por el corredor del centro médico me pareció un eco de muerte. Cada ocasión que ingresaba ahí desde mi supuesta evaluación, percibía que ese lugar respiraba falsedades, que los muros sabían más acerca de mí que yo misma, que alguien había redactado mi destino sin consultarme. Me detuve frente a la oficina de archivo y golpeé la puerta. Una enfermera joven abrió con expresión cordial. ¿En qué puedo asistirla? Busco mi expediente clínico completo, contesté. Deseo revisarlo. Ella parpadeó. ¿Autorizado por qué médico? Me armé de valor. ¿Por mí misma? ¿Soy la paciente? La enfermera vaciló un instante, pero luego me invitó a ingresar. El cuarto estaba repleto de estantes metálicos, carpetas organizadas por colores, etiquetas, números. Un orden perfecto, excesivamente perfecto. La enfermera tomó un registro. Nombre completo, por favor. Aurora Salinas. Buscó, detuvo la mano abruptamente, retiró una carpeta azul, la abrió y frunció el entrecejo. ¿Sucede algo? Pregunté. Es peculiar, contestó. Este expediente fue examinado hace poco. Mathieu Diapro, corazón, dio un vuelco. ¿Por quién? Ella buscó las iniciales registradas en la línea inferior y cuando pronunció el nombre, percibí un frío que me atravesó. C. Salinas. Clara. Mi hermana había examinado mi expediente hacía 2 semanas, el mismo periodo en que Mauricio comenzó a presionarme para asistir a la consulta, el mismo periodo en que Patricia localizó documentos en mi hogar. No quise mostrar mi impacto. Agradecí a la enfermera, tomé copia de algunas hojas y salí de ahí con las extremidades heladas. Mi hermana estaba implicada en esto más profundamente de lo que imaginaba. Decidí acudir a su hogar sin avisar. Conducir hasta el otro extremo de la ciudad me pareció una eternidad. El pasado iba regresando de golpe. Los celos de Clara cuando éramos jóvenes, su resentimiento por ser la hermana que cuidaba, su odio
hacia mi matrimonio con Daniel, mi primer esposo. Ella siempre creyó que yo le debía algo, aunque nunca supe qué. Golpeé su puerta. Clara abrió casi inmediatamente, como si me hubiera estado aguardando. Vaya, expresó con una sonrisa fría. La hermana fantasma decidió regresar. Tenemos que conversar, contesté, ingresando sin solicitar permiso. Ella no protestó. Me siguió hasta el salón con un paso elegante, casi silencioso. ¿Qué deseas?, preguntó cruzándose de brazos. Deseo saber por qué examinaste mi expediente médico. Por un instante percibí su máscara resquebrajarse. Luego recuperó su compostura. No sabía que era un crimen preocuparme por mi hermana, contestó. No te atrevas a mentirme, expresé. Y mi voz sonó más dura de lo que anticipaba. Fuiste tú. Tú firmaste los documentos falsos. Tú conversaste con el doctor. Tú conocías lo de mi diagnóstico antes que yo. Clara dio una media sonrisa, una sonrisa repleta de veneno. Aurora, ¿verdaderamente consideras que el mundo gira a tu alrededor? No me cambies el tema, insistí. ¿Por qué lo ejecutaste? Clara caminó hacia la ventana. Abrió ligeramente la cortina. ¿Recuerdas a mamá?, preguntó sin girarse. El corazón me dio un salto. Por supuesto que la recuerdo. Ella soltó una risa amarga. ¿No la recuerdas como yo? ¿Qué relación tiene mamá con esto? Clara se volvió hacia mí con una mirada que no había presenciado en años. Todo, susurró. La existencia siempre termina cobrando las deudas pendientes, Aurora, y esta llevaba décadas sin saldar. Antes de que pudiera contestar, escuché un sonido que provenía de su escritorio, un teléfono vibrando. Clara tomó el móvil, lo observó y sonrió. Parece que arribaste al capítulo perfecto de tu relato, expresó. Lástima que no vivirás para presenciar el desenlace. Mi sangre se congeló. Fue ahí cuando recordé lo que debía comunicarte. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios qué te está pareciendo este relato hasta el momento y qué realizarías tú en mi lugar. No abandones el video porque lo que viene a continuación te provocará escalofríos. Ahora sí, prosigamos. Me incorporé de golpe. ¿Qué pretendes decir con eso? Clara dejó el teléfono en la mesa, dio un paso hacia mí, luego otro. No comprendes nada, hermanita, susurró. No se trata de tu evaluación médica, se trata de quién eras, de quién fuiste y de quién yo tuve que ser por tu culpa. Mis extremidades comenzaron a temblar. No sé de qué hablas. Pero sí lo sabía, porque en ese momento Clara abrió un compartimiento y extrajo un expediente antiguo, muy antiguo, con el nombre de nuestra madre. Y supe que estaba a punto de descubrir algo que me fragmentaría para siempre. El expediente que Clara sostenía entre sus extremidades parecía una pieza extraída de un archivo prohibido. Era viejo, amarillento, repleto de anotaciones manuscritas y con grapas oxidadas en las esquinas. Lo reconocí apenas lo percibí. El registro médico de nuestra madre en sus últimos meses de existencia. Se me aflojaron las piernas. ¿Por qué posees eso?, pregunté, retrocediendo un paso. Clara apoyó el expediente sobre la mesa con sumo cuidado, como si fuera un objeto sagrado o peligroso. Porque nunca conseguí olvidarlo, contestó. Porque ahí comenzó todo. Porque tú nunca quisiste observar lo que verdaderamente ocurrió. Mamá falleció de un infarto, expresé. Pero mi voz sonó débil, insegura, incluso para mí. Clara soltó una carcajada amarga. Eso fue lo que quisiste creer, lo que te convenía, lo que te asistía a descansar por las noches. Me temblaron las extremidades. ¿Qué estás expresando? Ella abrió el expediente. Las hojas crujieron como si se quejaran del peso de la verdad que cargaban. Aurora,
Tú siempre fuiste la preferida, comenzó. La hija perfecta, la dulce, la amable, la que todos elogiaban. Y yo era la sombra, la que cuidaba, la que limpiaba, la que sostenía el hogar cuando mamá ya no podía. ¿Recuerdas cuántas ocasiones desaparecías para vivir tu existencia? Yo estaba ahí, lidiando con todo lo que tú ignorabas. Había en su voz una ira que provenía desde lo más profundo de su infancia. Clara, yo no sabía que te percibías así, susurré. No deseabas saberlo, contestó ella, porque reconocerlo significaba admitir que no eras tan inocente como afirmabas, que mamá se esforzaba más contigo que conmigo, que la desgastabas, que la utilizaste como refugio emocional mientras yo la utilizaba como responsabilidad. Apretó los puños. Pero lo más grave arribó al final. Abrió la hoja principal del expediente y la giró hacia mí. Lee. Me aproximé lentamente. Percibí términos médicos que apenas comprendía. Alteraciones inducidas, administración no controlada, ingesta de sedantes, riesgo sistémico. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que me zumbaban los oídos. ¿Qué es esto?, pregunté con voz ahogada. Clara me sostuvo la mirada con un brillo oscuro. Mamá no falleció sola y no falleció por azar. Falleció porque alguien manipuló sus medicamentos. Percibí un nudo en la garganta. ¿Quién habría ejecutado algo así? Clara dio un pequeño paso hacia mí, inclinándose como si quisiera que yo la escuchara bien. Tú. El aire se me escapó del pecho. Las palabras me golpearon con una fuerza devastadora. Eso es absurdo, grité. Jamás le causé daño a mamá. No conscientemente, contestó ella. Pero la presionabas, le exigías, la hacías percibirse culpable cuando no podía atenderte como deseabas. Y cuando comenzó a enfermar, tú misma le suministrabas medicinas que ni comprendías. ¿Recuerdas aquel frasco que compraste sin receta? ¿Recuerdas que se lo proporcionabas para que descansara mejor? Mis piernas temblaron. Sí, lo recordaba, pero jamás imaginé. Eras demasiado ingenuo para percatarte, continuó Clara, pero no demasiado inocente para no causar daño. Se inclinó hacia mí, sus ojos transformados en brasas. Y mientras ella empeoraba, ¿dónde te encontrabas? Ah, sí, celebrando tu compromiso con Daniel. Mamá estaba débil, confundida, y tú estabas resplandeciendo en tu fiesta. Siempre resplandecías tú. Me cubrí la boca con la extremidad, percibiendo que había deglutido cristal. Clara continuó como si hubiera guardado años para liberar cada expresión. Cuando mamá falleció, tú te desplomaste. Todos te consolaban, todos te abrazaban. Y yo, ¿recuerdas qué estaba ejecutando yo? Recolectando la ropa ensangrentada, firmando documentos, realizando trámites y observando cómo te colocaban en un pedestal mientras yo era quien sostenía todo. Se aproximó tanto que pude percibir el calor de su respiración. Te aborrecí, Aurora, te aborrecí por tu inocencia, por tu belleza, por tu suerte, por tu luminosidad, por tu ignorancia, por tu facilidad para existir. Deglutí temblando. Clara, mamá me amaba. Ella sonrió con una frialdad que me heló. Sí, te amaba, y por eso tú te apropiaste de su último suspiro, aunque no te hayas percatado. Negué con la cabeza repetidamente. Eso no es verídico, no lo es. Clara golpeó los nudillos contra la mesa. ¡Sí, lo es!, gritó. Tú abriste la puerta a su muerte y yo me tragué el duelo. Y cuando finalmente creí que podría superarlo, apareciste tú con tu existencia perfecta, tu matrimonio perfecto, tu hogar perfecto, tu familia perfecta. ¿Sabes qué representa eso para alguien que vivió a la sombra? Me quedé paralizada. Clara extendió el expediente hacia mí. Por eso consideré que si tú desaparecías gradualmente, si creías que estabas falleciendo, tal vez finalmente comprenderías lo que se siente perder todo.
tal vez te harías pequeña, tal vez dejarías de resplandecer. Mi estómago se retorció. Tú manipulaste mi evaluación médica. Sí, contestó sin vacilar. Y no estoy sola. Mauricio me debe favores. El doctor Hernández me teme. Y Patricia. Bueno, Patricia es más inocente de lo que parece, pero la influencio desde hace años. No tiene noción de lo que verdaderamente está ocurriendo. Percibí que la habitación giraba. Clara, ¿querías asesinarme? Ella respiró profundamente. No, solo deseaba que dejaras de existir para el mundo, que te desvanecieras, que por una ocasión fueras tú quien pidiera auxilio sin recibirla. El silencio se tornó denso, pesado, irrespirable. Pero algo salió mal, continuó. Eres más fuerte de lo que creí, más terca, más resistente. Y ahora ya sabes excesivamente. Me aproximé a la puerta, mi instinto gritándome que huyera. No te marches aún, expresó Clara, y su voz se transformó en hielo. Todavía no hemos concluido. Sí, hemos concluido, contesté con un temblor que se convirtió en valentía. Lo que ejecutaste es un crimen y vas a pagar. Evidentemente no anticipaba escuchar eso. Se quedó inmóvil. Luego sonrió con una mueca peligrosa. Será interesante observar cómo relatas esta historia, susurró. Especialmente cuando todos consideran que estás enferma y confundida. ¿Quién te va a creer? No contesté. Abrí la puerta y salí. Pero mientras descendía las escaleras, comprendí algo con una claridad brutal. Yo ya no era la Aurora que ella recordaba. Y si deseaba destruirme, tendría que enfrentarse a una mujer que había regresado de la muerte. Salí del hogar de Clara sin percibir mis pasos. Caminaba como si estuviera hecha de humo, como si mi cuerpo avanzara por inercia y mi mente se hubiera quedado atrás, clavada en la imagen del expediente de mamá, en la confesión desgarradora de mi propia hermana, en esas palabras que jamás podré borrar. Quise que experimentaras lo que yo experimenté. Cuando arribé a mi hogar, cerré la puerta con llave, apoyé la espalda contra la madera y dejé que mi cuerpo se deslizara hasta quedar sentada en el suelo. Respiraba entrecortadamente, como si algo invisible ejerciera presión sobre mi pecho. No era temor, era otra cosa. Una mezcla amarga de humillación, dolor y una ira que jamás había experimentado en toda mi existencia. Pasé horas así en silencio, observando el techo, reflexionando, recordando, reconstruyendo cada pieza de la historia que Clara me había arrancado de golpe. Mi existencia entera reinterpretada desde sus ojos repletos de rencor. Mi madre no falleció como yo creí. Mi diagnóstico no era real. Mi familia estaba contaminada por un veneno que llevaba décadas madurando. Me limpié las lágrimas con un gesto brusco. Después de todo lo que había descubierto, una cosa estaba clara. Si deseaba sobrevivir, no podía continuar respondiendo como Aurora Salinas la inocente. Tenía que transformarme en Aurora Salinas, la que regresa, la que lucha, la que no se deja sepultar. Y así, con la respiración aún temblorosa, nació mi decisión. No iba a enfrentar a Clara frontalmente, no iba a gritar, no iba a vengarme con violencia ni con impulsos. Mi arma sería el mismo método que ellos utilizaron conmigo, la verdad disfrazada, el silencio calculado, el temor sembrado pausadamente, la trampa perfecta. Me incorporé y tomé el teléfono móvil. Tenía que comenzar por la persona más fácil de manipular, el doctor Hernández. Busqué su perfil en redes sociales. Apenas un minuto bastó para localizar una fotografía suya en un restaurante celebrando un ascenso que no merecía. En la mesa había una caja, aparentemente un obsequio. Amplié la imagen. Una marca de relojes costosos
de esos que un médico promedio no podría costear sin asistencia. ¿Quién le estaba retribuyendo los favores? La respuesta era evidente. Le redacté un mensaje desde un número desconocido. Doctor, requerimos conversar. ¿Es urgente? Conozco lo que ejecutó. Y aguardé. No transcurrieron ni 5 minutos cuando escribió. ¿Quién es? Aurora. Sonreí. Si desea que esto no alcance a la prensa, nos encontramos mañana a las 10. Usted conoce el lugar. La expresión «usted conoce el lugar» funcionó exactamente como imaginé, porque cuando uno es culpable, cualquier sitio puede parecer el lugar correcto para una confesión. Lo siguiente era Mauricio. Abrí mis carpetas y busqué unos documentos que llevaba conservando meses. Documentos antiguos de la aseguradora, la última renovación de mi póliza, el contrato que él mismo me había asistido a firmar sin yo comprenderlo completamente. Y localicé lo que requería. Un detalle minúsculo, un error casi invisible, pero suficiente para hundir a un hombre como él. En la página 2, donde él había firmado como testigo, repetía un mismo trazo idéntico a otro documento que había falsificado. Esa simetría exacta no existe en rúbricas naturales. Sonreí. El primer hilo estaba preparado para tirar. Después vino Patricia, mi hija, mi niña, la única que de una manera torpe y manipulada aún conservaba algo de luminosidad. Resolví que a ella no la destruiría, pero sí la obligaría a observar lo que había ignorado. Le envié un mensaje sencillo. Ven mañana a las 11. Requiero mostrarte algo. No hizo falta más. Patricia siempre acudía cuando experimentaba culpa. Esa noche preparé todo. Los documentos falsificados, el correo de Mauricio al doctor, el expediente de mamá que había fotografiado sin que Clara lo percibiera, la anotación arrugada de la basura, la grabación de mi conversación con Clara, porque sí la había grabado, y un sobre vacío, grande, intimidante. Lo coloqué en la mesa del comedor bajo una luz tenue, como si fuera la escena de un crimen. Y en efecto, lo era. Una escena del crimen emocional más profundo que se podía cometer. El asesinato silencioso de una familia. Descansé apenas 2 horas. Cuando amaneció, estaba preparada. El primero en arribar fue el doctor Hernández. Ingresó sudando con la camisa arrugada, observando hacia todas partes, como si los espectros de sus decisiones lo persiguieran. «Aurora, por favor», balbuceó. «No sé qué considera que sabe, pero...» Le señalé la silla sin pronunciar palabra. Se sentó. Dejé caer sobre la mesa el sobre vacío. Golpeó la madera con un sonido hueco que le hizo deglutir. «Usted conoce lo que ejecutó», expresé pausadamente. «Y ahora va a comunicármelo». Él parpadeó temblando. «No, no puedo. No posee alternativa». Me incliné hacia él. «Porque si yo fallezco, usted cae. Y si vivo, también cae». El doctor se derrumbó. «Fue Clara», confesó. «Ella organizó todo. Me comunicó que poseía poder, contactos, dinero. Yo únicamente seguí órdenes. Ella expresó que usted no sufriría, que era lo mejor». «¿Lo mejor para quién?», pregunté con frialdad. Él guardó silencio. No hacía falta respuesta. A las 11 arribó Patricia. Tenía los ojos hinchados. Sabía que algo grave estaba a punto de ocurrir. Y a las 11:03 llegó Mauricio. Intentó ingresar hablando alto, dándome órdenes, expresando que estaba preocupadísimo, pero cuando percibió al doctor sentado, el rostro se le desfiguró. «¿Qué diablos hace él aquí?». Me incorporé. Los reuní a todos porque hoy va a terminarse la mentira. Puse la grabación de Clara en altavoz. Su voz repleta de odio llenó el salón. Mauricio palideció. El doctor comenzó a llorar. ¿Y Patricia? Patricia se sostuvo la cabeza entre las extremidades. Luego dejé caer sobre la mesa todos los documentos, uno por uno. Los análisis manipulados,
la rúbrica falsa, los correos entre ustedes, el expediente de mamá. El silencio fue un cuchillo. Mauricio intentó hablar. Aurora, yo puedo aclararlo. No requiero aclaraciones, contesté. Requiero justicia. Se aproximó a mí desesperado. Por favor, ¿podemos resolver esto sin escándalos? No, expresé con firmeza. Aquí ya no se resuelve nada. Y tomé el último sobre, el más importante, el que contenía algo que ninguno de ellos anticipaba. Las copias de todo, preparadas para entregar a la policía y a la prensa. Lo coloqué en el centro de la mesa. Todos lo observaron. Mauricio temblaba. El doctor estaba hundido. Patricia lloraba. Yo respiré profundamente. Por primera ocasión en semanas, estaba viva. Cuando la puerta de mi hogar se cerró detrás de Mauricio, Patricia y el doctor Hernández, el silencio cayó como una manta sobre el comedor. No un silencio vacío, sino uno que parecía observarme, evaluarme, preguntarme qué clase de mujer había surgido después de tanto dolor. Me quedé en pie unos segundos, percibiendo cómo mi respiración recuperaba su ritmo. Todo lo que se había expresado, todo lo que se había mostrado y confesado, había sido apenas el preludio del acto final. Clara, mi hermana, mi sombra, mi verdugo silencioso durante décadas. No acudí a la cocina, ni a mi habitación, ni al sofá. Caminé directamente hacia el pequeño escritorio donde conservaba un único juego de llaves que nunca había vuelto a utilizar desde la muerte de mamá. Las llaves de su antigua vivienda, el hogar donde ella se extinguió gradualmente, mientras yo, según Clara, existía, dichosa, sin percatarme de nada. Apreté las llaves entre mis extremidades y supe con absoluta claridad que ahí concluiría todo. Que Clara no podría evadir la verdad si la enfrentaba en el sitio donde comenzó su resentimiento. Un resentimiento que me había perseguido como una sombra lenta y venenosa. Conduje sin reflexionar, guiada por algo más antiguo que la memoria. El sendero hacia la casa de nuestra madre parecía más angosto, como si el tiempo lo hubiese encogido. Los árboles inclinaban sus ramas sobre el techo del vehículo, formando un túnel natural que daba la sensación de viajar hacia otro tiempo. Cuando estacioné frente al portón oxidado, mis extremidades temblaron, no por temor, sino por una especie de duelo anticipado. Nada de lo que ocurriera esa noche me devolvería lo perdido, pero al menos podía recuperar mi libertad. Clara abrió la entrada antes de que tocara. Siempre había poseído ese sexto sentido para presentir conflictos. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de desafío y cansancio, como si yo fuera quien le debía algo. Me permitió ingresar sin conversar. El interior de la casa olía a humedad, a encierro, a documentos viejos. Fotografías antiguas continuaban colgadas en los muros, pero sus marcos estaban torcidos, como si la casa hubiera intentado sacudirse el pasado y no lo hubiera conseguido. Caminé hasta el salón mientras Clara me seguía a algunos pasos. ¿Viniste a reclamarme algo más?, preguntó, con un tono más débil del habitual. Vine a concluir lo que iniciaste, contesté. Clara entrecerró los ojos. ¿Destruirme? ¿Exponerme? ¿Hacerme pagar por todo lo que te ejecuté? No, expresé sentándome en el sofá que había sido de mamá. Vine a realizar lo que debiste hacer tú hace 40 años, enfrentar la verdad. Hubo un temblor en su quijada. No ira, no aún, algo parecido al temor. Saqué el sobre que llevaba en mi cartera. Lo coloqué sobre la mesa lentamente, como si estuviera colocando una pieza de artillería. Aquí está todo, continué. La evaluación médica falsa, los correos que intercambiaste con el doctor, la póliza que manipulaste, las grabaciones y el expediente de mamá. El nombre de nuestra madre cayó en la habitación como una piedra en un estanque.
Clara se aproximó pausadamente, tomó el sobre y lo abrió. Extrajo los documentos uno por uno, los leyó. Volvió a leerlos. Sus extremidades comenzaron a temblar. Algo dentro de ella se quebró. No fue visible de inmediato, pero lo percibí como si ese peso que había cargado durante tantos años finalmente le aplastara los hombros. Nunca quise que ocurriera así, susurró. Solo deseaba que la gente observara quién eras verdaderamente. ¿Quién era Clara? Pregunté con un tono suave, pero firme. La favorita, la que vivió mientras tú cuidabas, la que cometió errores sin percatarse. Ella levantó la mirada con los ojos repletos de un dolor profundo. Deseaba que experimentaras lo que yo experimenté. Me incliné hacia ella. Lo conseguiste. Me quitaste la salud, la paz, la confianza en mi familia. Me hiciste creer que estaba falleciendo. Me robaste meses de existencia. ¿Eso te proporcionó alivio? Clara hizo una mueca amarga. No, susurró. Pero lo intenté. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué experimentas ahora? Ella me observó con una mezcla de desesperación y derrota. Temor, expresó apenas, porque ya no sé quién soy sin ese resentimiento. Me quedé en silencio unos segundos. Luego saqué el último documento, la denuncia. Esto va a la policía hoy, expresé. No es venganza, es justicia. Clara retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Aurora, murmuró. ¿Puedes perdonarme? Cerré los párpados un instante. Percibí el peso de toda una existencia entre nosotras. Las risas de la infancia, las peleas de la adolescencia, el silencio adulto y todo lo que vino después. Abrí los párpados. No, contesté con calma. Pero tampoco te aborrezco, simplemente ya no te cargo. Clara apretó los labios. Por un instante creí que iba a derrumbarse por completo, pero no lloró, no gritó, no pidió más. Solo se quedó ahí quieta, observando cómo tomaba mis pertenencias y caminaba hacia la entrada. Antes de partir, pronuncié la última frase que cerraría nuestra historia. Puedes quedarte con esta casa, con las memorias, con lo que fuiste. Yo me quedo con lo que viene. Y crucé el umbral sin mirar atrás. Cuando salí a la calle, el aire frío golpeó mi rostro como un bautizo. Inhalé profundamente. Percibí mi pecho ligero, mi mente clara. No era la misma mujer que había recibido una sentencia falsa de muerte. No era la mujer que se desplomó en un sanitario temblando. No era la hermana pequeña sometida por décadas. Era Aurora Salinas y había vuelto a nacer. Jamás imaginé que el amanecer pudiera percibirse tan diferente después de sobrevivir a una verdad que estuvo a punto de destruirme. Durante semanas, cada mañana se me hacía pesada, como si el simple hecho de abrir los párpados fuera un recordatorio del terror que había experimentado, de la evaluación médica falsa, de la traición de quienes debían cuidarme, del peso del silencio impuesto, de la sombra de mi hermana vigilando cada uno de mis movimientos. Pero ahora, cuando salgo al jardín con una taza de café entre las extremidades, el aire me sabe a libertad. Una libertad que no arribó como un obsequio, sino como una conquista dolorosa, marcada por cicatrices que ya no oculto. A veces me siento en el banco de madera que Samuel instaló hace años, ese que siempre rechinó cuando uno se sentaba como si protestara. Me quedo allí observando cómo el sol se filtra entre las ramas, cómo el mundo sigue adelante, aunque yo haya estado tan cerca de perderlo todo. Y es en esos momentos cuando reflexiono en Clara, en lo que fue, en lo que me ejecutó, en lo que le permití. Me percato de que su resentimiento había comenzado mucho antes de que yo siquiera comprendiera lo que estaba ocurriendo. Era un odio heredado, acumulado,
nutrido por silencios antiguos. Pero ya no formo parte de esa cadena, ya no cargo el peso de su guerra interna. Mauricio y Patricia me escriben ocasionalmente cartas tímidas, repletas de disculpas que no buscan excusas, sino reconocimiento del daño. No los aborrezco, no podría. No fueron más que piezas de un esquema que nunca debió existir. Y aunque no soy responsable de enseñarles lo que es el perdón, sí puedo ofrecerles algo que Clara nunca les proporcionó: una oportunidad de comenzar de manera diferente. Aún no sé si estoy preparada para abrirles la entrada, pero al menos ya no cierro el corazón. El doctor Hernández enfrenta un proceso judicial que avanza lentamente, como casi todo lo que involucra dinero y poder, pero tengo fe no en las instituciones, sino en la verdad. La verdad posee una forma peculiar de abrirse paso, incluso cuando intentan sepultarla bajo miles de mentiras. Presencié cómo temblaba al enfrentarme, cómo su fachada se derrumbaba cuando los documentos salieron a la luz. Ese hombre me percibió vulnerable y creyó que podía comprar mi destino. ¡Qué ironía! Su peor error fue subestimarme. Hoy camino de manera diferente, hablo de manera diferente, respiro de manera diferente. La muerte imaginaria me enseñó a existir, a establecer límites, a no callar, a dejar de solicitar permiso para vivir. Y si algo aprendí de esta tormenta es que no hay traición tan grande que pueda apagar la luminosidad de quien decide volver a encenderse. Cierro los párpados, aspiro el aroma del café y sonrío. Estoy viva y esta ocasión lo estoy para mí. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me permite observar que me respaldas y disfrutas de estos relatos. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, qué te pareció este relato y qué habrías realizado tú en mi lugar. Excelente historia. Ha sido un placer ayudarte a reescribir este relato tan envolvente y emotivo. La narrativa de Aurora y su lucha contra la traición familiar está muy bien construida, con giros inesperados y un desarrollo de personaje muy convincente. El tono conversacional se mantiene perfectamente a lo largo de toda la historia, haciéndola ideal para una narración de audio. ¿Hay algún otro proyecto en el que pueda asistirte?